Cordial saludo. El presente trabajo es para Derecho Constitucional Colombiano, la fase 4, basado en un caso hipotético de estado de excepción, de estado de emergencia. Entonces, el caso que se expone es que el presidente de la República, en uso de sus facultades, pues decretó el estado de emergencia por una pandemia. Pues legalmente está en lo correcto porque basado en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia manifiesta que dado el caso en que se presente alguna eventualidad diferente a lo consagrado en el artículo 212 y 213 de estado de emergencia por guerra exterior o de alteración del orden público y que se vea, digamos, en riesgo eh, la gobernabilidad o se vea en riesgo la, el orden económico, político o social o ecológico, se puede decretar el estado de emergencia. Entonces se declaró el estado de emergencia por una pandemia. Lo anterior basado en la constitución política, en las normas y bajo los parámetros legales y constitucionales con la firma de todos los ministros, la cual el estado de excepción no debe durar más de 90 días, es de 30 a 90 días, previa autorización del Congreso de la República. En el segundo párrafo nos dice que entre las medidas que tomó incluyó la suspensión de la actividad judicial, en lo que solo se refiere, permite las acciones de tutela que tengan relacionados con los derechos de la vida y de la salud. Pues esto sí es anticonstitucional, ilegítimo, porque pues basado en la constitución política, nuestra norma de normas, en el artículo 214 dice que en los estados de excepción no se pueden suspender ni derogar los derechos intangibles. Es así que pues el presidente de la República tomó una acción inconstitucional y lo mismo basados en el parágrafo 3, no puede suspender las funciones de ni suspender ninguna rama del poder público como la rama legislativa y la judicial, en lo cual pues dice que suspendió toda la actividad judicial a nivel general, en lo que pues también es algo inconstitucional. Pues al suspender la actividad judicial podríamos basarnos de que la Corte Constitucional no podría realizar la revisión de constitucionalidad automática de los decretos legislativos como se mandan en el control jurídico. Pues también basados en la ley estatutaria 137 que decreta los estados de excepción, viola el artículo número 5 en el cual dice que por ningún motivo se puede suspender los derechos y libertades ni el acceso a la justicia. En el siguiente párrafo dice que todos los medios y controles de acceso a la justicia fueron suspendidos, incluyendo el control relacionados en el control de constitucionalidad, limitando así el derecho humano el fundamental del acceso a la justicia. Como lo decía anteriormente, pues acá pues, no se puede hacer un control constitucional de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia y pues se están negando varios derechos humanos, como por ejemplo el del habeas corpus o los consagrados en el artículo 29, pues que dice que cualquier persona pueda acceder a la administración de justicia sin ningún límite, y en caso tal de que requiera abogado, pues la ley se lo notificará. Y pues también viola el artículo 29 de nuestra Constitución Política de un debido proceso, en lo cual, por ejemplo, en una retención ilegal o arbitraria, pues no se podría acceder a un derecho fundamental como lo es el habeas corpus. Como posibles alternativas de solución, pues ya vemos que el control jurídico por parte de la Constitución política pues no se puede hacer porque el Ejecutivo arbitrariamente se lo negó
Y si se pudiera hacer, pues basados en la sentencia CD 348 del 2021, se puede realizar, pero únicamente en el procedimiento, es decir, en la forma y no en el fondo. Pues el control político, si no fue suspendido, que ese debe ser realizado por el Congreso de la República como órgano elegido popularmente, tiene la obligación y el deber de que el Ejecutivo, en este caso el jefe de Estado, no restrinja los derechos y las libertades públicas. Entonces el control político del Congreso sí debe realizarse de una forma válida, pues el Ejecutivo no suspendió el, el, el órgano legislativo. En caso tal de que por algún u otro motivo el control político no se pudiera realizar, tocaría asistir o acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde a través de pues el artículo 8 y el artículo 27 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que específicamente en el artículo 8 que no se suspenderán por ningún motivo el acceso equilibrado ni pues excepcionado por distinciones de raza, color, creencia religiosa, etcétera. O el artículo 27 en su parágrafo 2 en el cual manifiesta expresamente que ningún estado en los estados de excepción podrá negar o suspender los derechos intangibles como el derecho a la vida y el acceso a la justicia. Como conclusiones vemos que pues el estado de emergencia es válido basado en nuestro artículo 215 de la Constitución Política y previo requisito de ley con firma de todos nuestros ministros o con todos los ministros del gabinete. Como segunda conclusión vemos que el Ejecutivo sí se extralimitó en funciones en suspender la rama judicial y no permitir el control constitucional automático de los decretos legislativos y pues la violación de derechos fundamentales como el habeas corpus entre otros, porque pues únicamente se conceden acciones de tutela en lo que se refiere al derecho a la vida y el derecho a la salud, algo también inconstitucional. Y como vimos, las tres alternativas de solución, en nuestro caso, pues al ser suspendida la revisión de inconstitucional por parte del Ejecutivo, entonces pues la primera opción del control legislativo, del control jurídico, pues no es viable, pero vemos uno que es el control político realizado por el Congreso, el cual sí es viable, pero en caso tal de que no funcione, pues tocaría acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Por último, comparto mis referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.